Hola, nuestro Señor Jesucristo te bendiga. En Mateo 6:33, nuestro Señor Jesucristo dice: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabes cuál es y qué es el reino de Dios? Quédate viendo este video y te lo muestro. Vamos a entrar en contexto de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a la hora de entender buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a leer Mateo 6, del versículo 31 en adelante. Dice así: No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo y nos muestra que antes de ver todas estas cosas que necesitamos, de todas estas cosas de las cuales tenemos necesidad, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Del comer, del beber, del vestirnos, antes de todo esto, busquemos el reino de Dios y su justicia. Entonces, es muy válido que nos preguntemos, si es algo que hay que buscar, que nos preguntemos, ¿cuál es el reino de Dios? ¿Y qué es el reino de Dios? Porque podríamos llegar a pensar de que el reino de Dios es algo a lo que llegamos después de que morimos. Es algo que vamos a alcanzar cuando morimos. O es algo que realmente podemos buscar y podemos encontrar ahorita que estamos en vida. Es válido hacernos esta pregunta e ir a la palabra y entender realmente cuál es el reino de Dios y qué es el reino de Dios. Para esto es importantísimo el capítulo 13 de Mateo. Nuestro Señor Jesucristo habló en parábolas ahí. Y ahí demuestra, y ahí nos dice cuál y qué es el reino de Dios. Y vamos a ir a leerlo. Vamos a leer dos parábolas en específico. La parábola de la red y la parábola del trigo y la cizaña. Y ahí vamos a entender qué es el reino de los cielos y cuál es el reino de los cielos. Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Nuestro Señor Jesucristo hace comparaciones de cosas terrenales que nosotros podemos entender para explicarnos cuáles son las celestiales, cuál es el reino de los cielos, comparándolo con algo que nosotros físicamente podemos entender. Entonces dice: el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Es igual a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, Jesús está comparando el reino de los cielos con una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez está llena, la sacan a la orilla y entonces recogen y apartan los malos de los buenos. Entonces podemos decir que la red que es echada en el mar, y ahorita vamos a ir viendo, es el evangelio. El mar es el mundo entero. ¿Quiénes sacan a los peces? Los ángeles, escrito está. Los peces buenos son los justos y los peces malos son los injustos, los que no heredan el reino. Ok, entonces vamos a ver más claramente esto en la segunda parábola, en la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a leer en la parábola del trigo y la cizaña la parábola que el Señor le da a todos, y luego la interpretación de la parábola que le da solamente a sus discípulos. Vamos a leerlo seguido, porque hay una división de muchos versículos, pero vamos a leerlo seguido. Mateo 13, versículo 24 en adelante. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante
a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces aparecieron también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y la arranquemos. Y les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es la parábola que nuestro Señor Jesucristo le da a todos. Luego se la explica solamente a sus discípulos. Dice Mateo 13, versículo 36 en adelante. Dice: entonces, despedida la gente, ya la gente se fue, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra, vamos a ir paso a paso viendo quiénes son y qué son cada uno de los elementos y semejanzas que nuestro Señor Jesucristo hizo en la parábola. Dice: la siembra es la buena semilla. Dice, respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, son los hijos de Dios. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Crece hoy en nuestra vida diaria, juntamente en los buenos y los malos, en el campo que es el mundo. El reino de los cielos es semejante, dijo Jesús, es semejante al trigo y la cizaña. Entonces, si nosotros somos conscientes de lo que Jesús está diciendo, podríamos ver realmente que Jesús está hablando es de esta tierra, está hablando de este mundo, y ahí lo dice. Dice: el campo es el mundo, el reino de los cielos es ahora. Jesús lo dijo también, lo dijo, más de un versículo escrito está que dijo: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos es ahora. Esto que nosotros vivimos, donde nosotros estamos, donde convergemos buenos y malos en este planeta, en este momento, en esta hora, es el reino de los cielos. Dice: un hombre que siembra, ese es Jesucristo. Luego, el campo del que habla es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Él siembra buena semilla. Son los hijos del reino, son los hijos de Dios. ¿Y quién la siembra? El hombre. Jesucristo es el que siembra la semilla. Las semillas son los hijos de Dios, pero Él es el que la siembra. Luego, las cizañas son los hijos del malo. ¿Quiénes? Todos los malos, todos los que hacen maldades, iniquidades. Luego, la siega es el fin del siglo. ¿Y quiénes son los que ciegan? Los segadores, los ángeles, son los que saldrán al mundo entero, son los que van. En la parábola de la red también lo vimos. En la parábola de la red dice que cuando ya la red está llena, es sacada a la orilla, y en la orilla apartan unos de los otros. ¿Quiénes son los que apartan? Los ángeles. Los ángeles son los que van y apartan los peces buenos de los peces malos. De igual forma, en la parábola del trigo y la cizaña, quienes entran al campo y a cegar
y a quitar el trigo de la cizaña son los ángeles cuando vengan con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos afirmar que el reino de los cielos, ¿cuál es el reino de los cielos? El reino de los cielos, ¿cuál es? Es este en el que vivimos hoy. El reino de los cielos es ahora. El reino de los cielos es el mundo donde convergen los buenos y los malos, los justos y los injustos. Este es el reino de los cielos. La siguiente pregunta sería, ¿qué es el reino de los cielos? Si nosotros decimos, ¿cuál es el reino de los cielos? Y estamos leyendo que cuál es ese, cuál este en el que estamos ahora. Ya podemos señalar y decir, ese es este en el que estamos viviendo ahora. Y convergemos buenos y malos. Entonces la pregunta sería, ¿qué es? O sea, si ya sabemos qué es aquel, ya sabemos cuál es ese. Ahora, ¿qué es? Ahora la pregunta sería, ¿qué es el reino de los cielos? Y si vemos, dice que una red, nuestro Señor Jesucristo dice que es como una red que echada en el mar, recoge toda clase de peces. Recoge toda clase de peces. ¿Qué sería esa red que recoge toda clase de peces? Y así lo leo, y así lo entiendo. Esa red que recoge toda clase de peces es el evangelio predicado a todo el mundo. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la predicación del evangelio del reino a todo el mundo. Y cuando sea predicado este evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y cuando la red sea llena, entonces será sacada a la orilla. Y dice que un hombre que siembra buena semilla, cuando el hombre siembra buena semilla y esta germina juntamente con lo malo, tiene que crecer lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Y entonces ahí es cuando vendrá el fin del siglo. Y vamos a leerlo. Mateo 24, versículo 14 dice así: y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo. La red es enviada al mar, al mundo, y cuando ésta esté llena, cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, esa palabra, entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14 dice: así será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La red echada en el mar, y cuando esté llena, cuando haya sido predicado el evangelio a todo el mundo, será sacada afuera, y entonces vendrá el fin, dice la palabra. Marcos 13, versículo 10 dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, y cuando el trigo y la cizaña, cuando ya esté madura, cuando ya haya crecido el trigo y la cizaña juntamente, los dos juntos, el reino de los cielos crece el trigo y la cizaña. En el reino de los cielos crece el trigo y la cizaña. Fue sembrado lo malo y se siembra también lo bueno. Y el que siembra lo bueno es el Señor, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegas a ser hijo de Dios? Hasta que lees el evangelio, hasta que te enseñan, hasta que te predican y te hablan del evangelio. Hasta ahí llegas a entender y a conocer, y entonces el Señor pone la semilla en ti y naces como un hijo de Dios cuando crees de todo tu corazón. Podemos decir ¿cuál es el reino de los cielos? El reino de los cielos es ahora. Es en este mundo donde convergemos buenos y malos, donde se predica el evangelio. Quien lo da es nuestro Señor Jesucristo, el que lo siembra en nuestros corazones. Y vendrá la siega, que será cuando nuestro Señor Jesucristo venga y envíe a sus ángeles a apartar a los malos de entre los buenos. Dice, el reino de los cielos es semejante, y nos está explicando que el reino de los cielos es ahora, como Él lo dijo, y que el reino de los cielos es este. ¿Y cuál es el reino de los cielos? Es el entender y conocer su palabra. El reino de los cielos es entender y conocer el evangelio, que se ha sembrado en nosotros la palabra, y entonces ahí nosotros vamos a crecer, vamos a creer y vamos a crecer como hijos de Dios. ¿Qué es el reino de los cielos? Es la predicación del evangelio a todas las naciones, para todos aquellos que han de ser salvos. Y cuando sea predicado este evangelio a todas las naciones, entonces ahí vendrá el fin. Espero que les haya sido bendición este video, que lo atesoren en su corazón y vayan y escudriñen la palabra. Lean Mateo 13, todo Mateo 13, escudriñen la palabra y oren, pídanle al Señor discernimiento y entendimiento.
Nuestro Señor Jesucristo te bendiga. Bendiciones.